Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, la idea un poco es, si se quiere recuperar la clase de ayer que no tuvimos, es importante que podamos avanzar. Quizás reitere algunas cosas que hemos visto en la última clase, pero quisiera acercarles algo para poder avanzar el próximo miércoles y darles una mano en el redondeo de las ideas de su trabajo práctico. Estábamos con el tema de Romero Brest y yo hay algunas cosas que quiero puntualizar. Romero Brest se considera el padre de la educación física, tuvo un hijo, Jorge Enrique Romero Brest, con lo cual tenemos que pensar que el original, el padre de la educación física, nació en el 73 y murió en 1958, vivió 75 años, una persona muy cuidadosa de sus propios hábitos y de sus propias costumbres, porque vivió muchísimos años para la época. Este docente de cursos de maestro en esa época, para fines de 1800, pediatra médico, 1900, estuvo muy emparentado con Pablo Pisurno en términos educativos porque su tesis tenía que ver con el desarrollo infantil. Entonces, fue muy escuchado por la gente que conocía del tema de la educación y quería como profesionalizar todavía más las carreras docentes, y él piensa en que el desarrollo motor tenía que ser escuchado y atendido desde esta institución educativa con llegada masiva, ¿no? Esto de educar al gran porcentaje de la población, niños y adolescentes, con lo cual él lucha mucho por la no militarización de la escuela secundaria, sobre todo, porque parecía que todas las escuelas secundarias terminaban siendo liceos militares, la no militarización de la educación física y aparte en la educación física a nivel primario, más atención al juego, más atención a lo que eran las actividades recreativas, al aire libre, una incipiente atención a los deportes, pero para hablar de deportes ya tenemos que hablar del final de su carrera cuando lo estaban por jubilar. Romero Brest fue un vanguardista, un distinto, pero no pudo escaparse de pensar que toda la sociedad era binaria y sexista. Entonces todo estaba separado y destinado a dos sexos diferentes, con dos roles sociales distintos y con dos improntas corporales diferentes. Por eso se dice que contribuyó a fabricar una feminidad y una masculinidad muy distinta. Entre medio de estas no podía haber dudas. Y las dudas, las actitudes y los gestos, los comportamientos que no pertenecían a estos dos sexos corporalmente bien diferenciados, esos comportamientos eran bastante castigados y prejuzgados socialmente, legitimados inclusive esos juzgamientos sociales con palabras muy terribles que son estas denigraciones que recibían niñas o jovencitas y por otro lado varones que no cuadraban con el prototipo de niño, niña o el prototipo de joven mujer, joven hombre, pensando en una mujer a futuro madre, esposa, y un hombre a futuro no necesariamente padre, porque la paternidad no era un objetivo de la época, pero sí era muy importante pensar que ese hombre tenía que tener capacidad de decisión. Si decidía ser padre, antes que padre iba a ser jefe de hogar, más que padre. Y lo importante de esto era que tuviese la capacidad de decisión y la capacidad de gobierno y de control sobre el cuerpo del otro, en este caso su esposa y por ende sus hijos. ¿Por qué insistimos en esto de lo permitido y no permitido? En el apunte en el cuadro va a decir proscripto o prescripto. Lo proscripto es lo prohibido, lo prescripto es lo permitido, y insistimos mucho en esto porque eso marcaba a dónde apuntaban los ejercicios de la época, a dónde apuntaban los juegos, a dónde apuntaban las actividades. Romero Brest genera el sistema argentino de educación física, que es como el primer diseño curricular, sobre todo para las escuelas primarias, de las cuales él fue inspector de enseñanza primaria. Muchos años
Y en paralelo a esto fue desarrollando la profesionalización de la carrera de educación física, siendo responsable de ir aumentando el tipo de tiempo de cursada, ¿no? Porque primero eran cursos para maestros en educación física, es decir, las maestras fundamentalmente seguían un curso de educación física que eran a veces hasta cursos de verano, y después esos cursos empezaron a tener más extensión de tiempo, años, llegaron a 3 años, y se institucionaliza en el Instituto Superior de Educación Física o el Instituto Nacional de Educación Física, que es el que tiene su nombre y es el que él dirige. A él lo retira una ideología política absolutamente contraria a sus ideas. Él estaba a favor de la pedagogización civil, no militarización de la educación física y por ende no militarización ni de la profesión ni de quienes decidían el curso de la educación física. Y la educación física estuvo en disputa entre el Ministerio de Instrucción Pública, que sería nuestro Ministerio de Educación, y el Ministerio de Guerra, que existía en ese momento. Entonces, claramente el golpe de Estado del 30 pasa a jubilación a unos cuantos, entre los que cae Romero Brest, y a los 50 años lo jubilan en 1931. La educación física sigue creciendo gracias a su acción, aunque él ya no estaba en las esferas de lo que es inspección de primaria. Y desde ahí lo que hace bastante fuerza también fue para crear la Dirección Nacional de Educación Física, que se crea en el año 1938. Funcionó durante mucho tiempo y ahí ya estábamos bastante emparentados con los primeros deportes y con la inclusión del deporte dentro de la escuela, siempre pensando que él no estaba en contra de la gimnasia, pero sí en contra de la gimnasia militar. No estaba en contra de las actividades al aire libre, de los deportes, pero sí la diferenciación del tipo de deporte por hombres y por mujeres. Fue el creador de un deporte rarísimo, que no existe más, pero en este país existió durante mucho tiempo. El sextobol fue un deporte que él crea específicamente para el sexo femenino. Y las características del sextobol era que la pelota no picaba. Entonces era un deporte más lento, era un deporte más estático, era un deporte con una técnica mucho más femenina. Era un deporte en donde no estaba favorecido el contacto físico, a pesar de que se jugaba dentro de una misma cancha. Una mezcla, si se quiere, entre un handball y un básquet medio raro, pero sobre todo mucho más lento. El sextobol existió durante 60 años fácil, hasta que, bueno, los cambios sociales, ¿no? Y esto de las improntas de no diferenciación, cosas para mujeres, cosas para varones, llevaron a que el campo deportivo fuera expulsando al sextobol por una cuestión de falta de dinamismo, por una cuestión de falta de fluidez, una cuestión de falta de impronta que tiene que ver con lo deportivo, ¿no? Le faltaba como ese roce o esa lucha que siempre tienen los deportes de conjunto y deportes de contacto, ¿no? En donde los equipos todo el tiempo se vinculan entre ellos. Bien, más allá de esto, decirles también que él no pudo escaparse un poco de lo que fue la profesionalización de la educación física. Él tenía bien en claro que había como un mandato de que esta mujer, futura madre y esposa, de base podía ser no solamente maestra, sino que profesora, y que las mujeres que se recibían de profesoras de educación física estaban destinadas a los niños pequeños sobre todo. Y a los hombres, siguiendo la ideología social de la época, les estaban destinados los lugares de mando. Entonces, ustedes en esos apuntes van a encontrar que habla de la carrera de formación para hombres y para mujeres. Por supuesto que todas las profesoras de las chicas que estudiaban en educación física eran mujeres y todos los profesores de los varones eran hombres. Entonces, la carrera, la carrera como estudiantes también estaba bien diferenciada, pero aparte estaba diferenciado el impacto laboral, la salida laboral estaba bastante diferenciada, porque los
los altos puestos de dirección en educación, en deportes, en instituciones deportivas. Piensen que para la época de Romero Brest, desde que se jubila hasta que fallece, él se sigue dedicando a la educación física, sigue siendo médico, por supuesto, y ejerce como médico, pero fue una época en donde proliferaron mucho las sociedades de fomento, ¿no? Los gremios empezaron a tener muchas asociaciones deportivas, entonces los gremios fueron creciendo en términos también deportivos, en instalaciones deportivas como servicio que le brindaban estos sindicatos a sus asociados, más las sociedades de fomento, más los clubes de barrio, ¿no? Los clubes sociales y deportivos, son muchos de esa época, del 30 en adelante. Entonces el deporte empieza a estar presente, pero siempre diferenciado, pero los altos mandos dirigenciales estaban a cargo de hombres, y a las mujeres profes de educación física nos quedaba el trabajo en las escuelas con los niños, y cuanto más pequeños, más nos destinaban los niños pequeños a las mujeres, por esto de inferir que era el sexo biológicamente preparado para maternar. Hay dos palabras que creo que les dije, pero lo quiero subrayar: higienismo y eugenesia. La eugenesia es el mejoramiento de la raza, es bajo qué cuidados, qué variables tenemos que tener en cuenta para resguardar, sobre todo a la mujer, como si la genética quedase solamente en manos de la mujer, pero ¿qué variables tenemos en cuenta con respecto a la crianza de esta mujer para que en un futuro dé buenas generaciones, genéticamente hablando, de ciudadanos? Y el higienismo es hasta una, no corriente pedagógica, pero el higienismo fue sí un cierto movimiento que la pedagogía toma, porque el higienismo también tiene que ver con el resguardo de las buenas costumbres, con normatizar a la sociedad. Pensemos que la educación de ese entonces no tenía nada que ver con el respeto de la diversidad de hoy en día. La educación de ese entonces estaba para homogenizar a la población. Todos teníamos que ser iguales, todos teníamos que cuadrar con el mismo prototipo de ciudadano, hombre o mujer, niño, estudiante, etc. Entonces, en esa homogenización había que higienizar o tener una mirada higienicista, de mejoramiento de costumbres, de hábitos, de mejoramiento de normas sociales para ser un correcto ciudadano. Entonces, Romero Brest no puede escapar de esto, porque aparte era médico, entonces no puede escapar de esa impronta tan científica basada en todos los conocimientos biológicos y fisiológicos de la época, y no puede escapar de esta mirada de mejoramiento de la educación para mejoramiento de la población, ¿no? El Estado Nacional estaba en pleno crecimiento y había que generar una población uniforme, unificada en criterios, en tipo de comportamientos, en actitudes, en aptitudes, y el higienismo fue algo que fue tomado casi como un objetivo pedagógico, ¿no? La pedagogía de la época era una pedagogía higienista. Hoy es una pedagogía que respeta la diversidad, que atiende a la grupalidad, que respeta la multiculturalidad. En ese entonces, nada que ver. Había que generar un solo sentido nacionalista, un solo sentido cultural y no más. Otra cosa muy importante que no quiero que se me escape es esto de pensar que Romero Brest en parte ha sido criticado, pero bueno, después de su época, ¿no? Por eso ese texto sostiene un poco que él colabora en la fabricación de una feminidad y una masculinidad bastante diferenciadas, muy marcadas, y que tienen como coletazo esto de no poder correrse de lo que se espera de uno. Y en cuestiones corporales, prácticas sociales, prácticas deportivas, todo bien diferenciado y separado. Cuando les decía que legitimábamos estos nombres muy desagradables, estas formas despectivas de referirnos al otro, aparecen todas estas palabras muy feas que por suerte fuimos dejando de lado en el vocabulario, como yo les contaba en clase. Por último, quizás los ejercicios, las actividades son lo más sencillo de pensar,
Para las nenas, desde lo moral, tenía que aparecer la delicadeza, la sutileza, la gracia femenina, la precisión, lo sumiso en términos actitudinales, lo no contestatario, lo no contrario a lo que se espera, ¿no? Nada de acciones que tengan que ver con rebelarse ante las autoridades, y las autoridades siempre era una figura de hombre, paterna o esposo. Y para los varones, esto de demostrar permanentemente que no eran débiles, no eran el sexo débil era el sexo femenino, con lo cual a ellos le correspondía la rudeza, la firmeza, hasta inclusive la testarudez, ¿no? El coraje, la capacidad de liderazgo, la capacidad de toma de decisiones, el carácter fuerte, todo lo que fuera vigoroso, lo que fuese que diera impronta de imposición, de carácter y de firmeza, ¿no? Un poco esto para cerrarles y para que no se haga muy largo, poder empalmar esto también con la ESI, que va a ser el tema de nuestro próximo miércoles, esperemos que tengamos clase. ¿Qué pasa con la ESI? Hay una semana de la ESI, pero yo quiero empalmar esto porque me parece que es muy importante para entender cómo cambió la historia de la educación física en estos últimos años, fundamentalmente a partir de la ESI como ley integral de prácticas sociales, pero que no pueden, por supuesto, desatender un lineamiento de política educativa. Entonces la ESI está presente en todos los diseños curriculares, está presente como contenidos transversales. Esto significa que atraviesa todas las áreas y a todas las modalidades, como por ejemplo educación física. Todos los diseños curriculares de todos los niveles tienen que tener contenidos de la ESI, y todo lo que se trabaje durante el año tiene que estar emparentado, relacionado o cruzado en términos analíticos con la ESI. Entonces, la ESI es para trabajar todo el tiempo desde lo actitudinal, desde lo referencial, desde el criterio de relación con el otro. La ESI tiene que ser este conjunto de contenidos que nos marquen un poco, no solamente contenidos o saberes desde lo biológico específico, sino actitudes, comportamientos, criterios, formas de manejo con respecto a lo social. La ESI tiene mucho de componente vincular y social, ¿no? De herramienta para trabajar la forma de relacionarme con los otros. Entonces, cualquier situación que se dé en cualquier área o en cualquier modalidad puede ser tomada o analizada bajo la impronta y los criterios de la ESI como derecho al respeto de la integridad individual. Integridad no solamente sexual, integridad absoluta y total. Cuando nosotros hablamos de garantía de derecho, la ESI tenemos que garantizarla como derecho. Tenemos que aplicarla. La ESI está formulada, pero hay que trabajarla en clase y aplicarla. Aplicarla a situaciones concretas, familiares, sociales, pedagógicas, institucionales. ¿Qué vamos a trabajar con la ESI? Esto de educación física puntualmente, cómo ha cambiado la mirada de la educación física, esto de que haya desaparecido esa educación física binaria desde los inicios de Romero Bress y nos hayamos reformulado que desde lo pedagógico es mucho más importante, previo a la formación deportiva, pensar en una formación integral, en una educación sexual integral, en donde haya espacios vinculares. Entonces, esto empalma con tomar a la educación física como una práctica social. Por eso decimos que es una práctica ante todo social, previo a lo deportivo, porque aparte de las instituciones escolares, las que nosotros conocemos como educación formal, distintos niveles y las modalidades que articulan, no tiene nada que ver con una formación deportiva específica que puede estar presente, que tiene instituciones específicas. Esas instituciones deportivas o esas instituciones sociales también tendrán que atender a la ESI, por supuesto, pero
Nosotros como disciplina pedagógica, la educación física tiene que priorizar esa idea de práctica social vinculante que tiende a un desarrollo integral parada en garantía de derecho del respeto por la integridad del otro, la integridad y la identidad del otro, que también hace a una cuestión de género, ¿sí? Bueno, no me quiero exceder mucho más, les voy a dejar algunas cositas, sobre todo de la ESI, para que ustedes puedan empezar a mirar, y me quiero adelantar a la semana de la ESI para que después no queden sobresaturadas. Les voy a dejar algunas páginas, que es muy importante, el portal ABC Saber, que en esta impronta de Continuemos Estudiando a raíz de la pandemia, aparecieron muchísimas actividades y quiero adelantarme con algo para la próxima clase trabajarlo. Cualquier duda del trabajo me dicen, les mando un beso a todos.